es la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Gracias. Este programa se debe a la idea, a la imaginación y ejecución del padre de la libertad de prensa en nuestro país, fundador, presidente, propietario de la Z, y entonces ejecutan en los estudios dos profesionales ya brillantes como Roberto Díaz e Iluminada Muñoz. Entonces y aquí está este servidor para tratar de responder las preguntas que ustedes consideren que proceden, tanto la pregunta como la respuesta. Sin más preámbulos, vamos arriba. Roberto Díaz. ¿Cómo no, don Álvaro? Disponible para nuestros oyentes las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, las llamadas internacionales al 855-221-0101. Recuerden eliminarle el volumen al radio cuando usted esté hablando para poder captar su pregunta y que no haya una retroalimentación aquí en cabina. Si usted va conduciendo, deténgase un segundito, haga su pregunta y luego prosigue su camino. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Mi cariño, mi respeto para usted y don Álvaro Roberto, de Higüey, Manuel Villavicencio. Adelante. Don Álvaro, ¿de qué país fue presidenta Corazón Aquino? Fue presidenta de Filipinas, Corazón Aquino. Muy buena presidenta, por cierto, y había heredado una situación realmente catastrófica, caótica, por culpa de su esposo, que era un elemento desafortunado y malos colaboradores. Pero la respuesta no es esa. La respuesta es de dónde fue presidenta, de las Filipinas. Buenas tardes. Hello. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis Guerrero, desde Santo Domingo Este. Su pregunta, don Álvaro Luis. A don Álvaro, por favor, si él sabe quién fue Patín Maceo. ¿Cómo no? Patín Maceo, brillante intelectual dominicano, de grandes luces, que solía escribir en una época con cierta frecuencia. Después vino la edad, vinieron las enfermedades, pero Patín Maceo, en un momento determinado, fue considerado el principal ideólogo en materia legal en República Dominicana. O sea, me refiero el que mejor dominaba la lengua, nuestra lengua castellana. Era el gran maestro del idioma en nuestro país y un gran escritor, un gran intelectual, Patín Maceo. Buenas tardes. Saludos. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Santo Domingo Este. Sí, pero estás como en movimiento. Te pido que por favor trate de ponerte en un lugar donde haya mejor señal, te detengas, nos llame nueva vez para escuchar tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Cabrera, Giovanni. Giovanni, su pregunta, don Álvaro. Una pregunta, don Álvaro. ¿Por qué que el puerto no se hará en Javilla? No se entendió. Entendió. Lucía la voz de un idiota, por un lado, y por otro lado, lucía también la voz de un borracho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Su nombre y desde dónde nos llama. El nombre, Magdaleno Guzmán Domínguez. Lo llamo de Tierra Blanca, Bonao. Su pregunta, don Álvaro, señor. Yo deseo saber si don Álvaro puede contestarme. Un año solo, ¿cuántos años tiene que dar la tierra? Eso es imposible de responder.
ni el más avesado científico, ni el más profundo estudioso de los problemas geológicos podrían responderle a usted esa pregunta, porque eso se pierde en la noche de los tiempos. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Roberto Molina, Santo Domingo. Su pregunta, don Álvaro. ¿Por qué le denominan o le denominaban el chivo a Trujillo? ¿Cómo es la cosa? Repita la pregunta. ¿Por qué le decían o le denominaban el chivo a Trujillo? Me imagino que él se refiere precisamente a la fiesta del chivo, don Álvaro. Imaginando. Pero no, a Trujillo no lo llamaban así. Después vino un bolero, un merengue, algo así. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo y no me lo dejaron ver. Sí. Ya es otra cosa. Pero en vida Trujillo. ¿Y a quién se le ocurría llamar despectivamente chivo a Trujillo? Eso le costaba la cabeza, y no al chivo, sino al que inventara cosas así. Buenas tardes. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su nombre y desde dónde, señor. Buenas tardes. Saludos. ¿Aló? Sí, señor. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Me llamo Carlos Coromina, desde Santo Domingo. Su pregunta, don Álvaro. Yo quiero preguntarle a don Álvaro si él sabe quién fue el comandante Raymond Spruance. Raymond. Está muy impreciso. No. Usted no sabe lo que quiere preguntar. Usted no domina el tema. Por eso está hablando disparates. Buenas tardes. Baje o apague su radio para hacer su pregunta. Buenas tardes. Sí, Rafael Rodríguez desde aquí, de la Kennedy. Su pregunta, señor. Don Álvaro, un placer saludarlo y esperando que se encuentre bien de salud. Una preguntita, don Álvaro. Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, de acuerdo a lo que pasó cuando el golpe de Estado, ayer escuché que usted dijo que él no quería la presidencia. Pero ¿cuál es la pregunta, y señor? Con lo que pasó, y lo que pasó en el 1990, donde claramente... Pero la pregunta, distinguido, por favor, la pregunta. Resumo el problema suyo que tiene y que Roberto insiste. Si don Juan no amaba el poder, no era de los que hacía cualquier cosa para llegar al poder o mantenerse en el poder, al estilo de Joaquín Balaguer. Entonces eso era don Juan, una persona apática, indolente e indiferente frente al poder, respondiendo para ayudarlo a usted que ha perdido el ritmo. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes, desde Ohio. ¿Quién nos habla? Una pregunta, el camionero desde Ohio. Adelante. Una pregunta, la canción Por Amor fue por la... Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Laura desde Santo Domingo. Su pregunta. Es para don Álvaro. ¿Cuál fue el presidente que estuvo enfermo de polio y así gobernó los Estados Unidos por 33 años? Franklin Delano Roosevelt. El polio le llegó ya a un hombre formado. Ya había sido secretario de Estado de Marina, que en esas condiciones vino aquí al país, gestionando el asunto de una playa para una instalación militar. Y después fue gobernador del estado de Nueva York. O sea que antes de ser presidente no ocupó ningún puesto legislativo. Ahora, la respuesta directa es que ese hombre era Franklin Delano Roosevelt, electo 4 veces y murió el 12 de diciembre de 1945. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Pablo Montero, San Gregorio Anigua. Su pregunta, don Álvaro, Pablo. ¿Quiénes fueron los padres del señor don Álvaro? ¿Cómo se llama? Pasamos a la siguiente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Núñez Cáceres de Fede Luz. Quería preguntarle a don Álvaro si él está de acuerdo con la despenalización del cannabis. De ninguna manera. Nada que promueva la droga en cualquier manifestación yo puedo apoyarlo. Al contrario, todo mi repudio, todo mi rechazo, eso es lesivo a una sociedad. Buenas tardes. Álvaro, ¿qué opina, ingeniero? Su nombre y desde dónde nos llama. Ante todo, señor. Saludos, buenas. Sí, cómo no. Roberto Pérez desde Santiago. Adelante, Roberto. Favor que don Álvaro hable un poco acerca del chivo cojú. Esa es una burla suya. Te quiere que yo pierda mi tiempo hablando de ese disparate. Yo el disparate lo dejo en boca suya, que es un disparatoso, pero yo no le voy a hacer el juego a usted. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Quisiera hacerle una pregunta. Su nombre y desde dónde, señor. Santo Domingo Oeste. ¿Cuál es su nombre? Pablo Matías. Adelante con su pregunta, señor. Yo quiero hacerle una pregunta a don Álvarez, que me diga cómo Trujillo llegó al poder. Trujillo llegó al poder porque los estadounidenses que invadieron el país en 1914 formaron una especie de guardia especial de elementos que tenían presencia, que podían ejercer en un momento dado el poder. Fueron escogidos por su carácter, su temperamento, su formación, su elegancia, ¿verdad? Como no, todas esas cosas. Y de esa manera, pues Trujillo, dentro de ese grupo selecto, de todo ese grupo elitista militar, fue adquiriendo posiciones. Última de esta ronda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Félix Minaya de la Romana le habla. Su pregunta, don Álvaro. Quiero que el señor Albelo me hable de la señorita Lupina, que hizo milagro en Sabana de la Mar. Le sigo escuchando. ¿Pero cuál? Lupina Cordero. Especifique la señorita Lupina. ¿Cuántas hay que son señoritas y Lupina? Te tiene que especificar para poder entrar en materia. Si usted se refiere a Lupina Cordero, ya eso es otra cosa, pero usted no especificó nada, no detalló nada, se quedó a mitad del camino. Bueno, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en la hora de don Álvaro. Llévatelo, Francis.